Mis hermanos, bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Los invito a que hablemos sobre la penitencia y la vida franciscana. Que la penitencia, nos dice Calle Tanesser, tenga relación con la vida franciscana, nos lo confirma el dato autobiográfico con que se abre el testamento. El Señor me dio a mí, hermano Francisco, el comenzar de esta manera a hacer penitencia. Desde el principio se ha de hacer notar el carácter de gratuidad que el pobrecillo exalta en su transformación espiritual. No fue mérito suyo, sino don de la misericordia divina. La dimensión compendiosa del término y su calidad de don se deducen, por otra parte, de la prohibición de pedir privilegios a la curia romana, ni so pretexto de predicación, ni por persecución de sus cuerpos, sino que, si en algún lugar no son recibidos, márchense a otra tierra a hacer penitencia con la bendición de Dios. En el capítulo 23 de la regla novulada, donde la vida minorítica es presentada bajo la forma de alabanza exultante, ser cristiano significa conocer, adorar y servir a Dios en la penitencia, o también perseverar en la verdadera fe y en la penitencia. Se trata pues de un estado de vida que dura tanto como la existencia de los cristianos. Llegados a este punto, sin embargo, hemos de preguntarnos qué entendió Francisco con la palabra penitencia. Una primera y parcial respuesta ha de partir del texto autobiográfico ya citado. Hacer penitencia es ante todo liberarse del estar en pecados, lo que nos dice en el Testamento 1, y salir del siglo, también lo que nos dice en el Testamento número 3. Significa salir del mundo, es decir, de todo aquello que se opone a Dios, al proyecto eclesial, al proyecto fraterno, al egoísmo. Tal distanciamiento no se produce de una vez para siempre, sino que exige esfuerzos continuos de superación de sí mismo. Entonces estamos ante la centralidad de Dios y de Cristo. Así, en la regla novulada, Francisco exhorta perentoriamente: y tengamos la firme convicción de que a nosotros no nos pertenecen sino los vicios y pecados, lo que nos dice en la primera regla o regla novulada, en el capítulo 17, parágrafo 7. Y en otra parte advierte a los hermanos itinerantes: no juzguen y no condenen. Y como dice el Señor, no reparen en los pecados más pequeños de los otros, sino más bien recapaciten en los propios, en la amargura de su alma. Un caso conmovedor de confesión pública del pobrecillo ante toda su fraternidad nos ha sido conservado en la carta a toda la orden, cuando, con un sentido de humildad profundísima, se reconoce pecador, inculpándose parcialmente de algo que era pura imposibilidad física. En muchas cosas he caído por mi grave culpa, dice, especialmente porque no guardé la regla que prometí al Señor, ni dije el oficio según manda la regla, o por negligencia, o por enfermedad, o porque soy ignorante e indocto. Es lo que nos dice el hermano Francisco. La conciencia aguda de estar en pecados parece a veces confinar con un cierto pesimismo sobre las posibilidades humanas de evidente sabor agustiniano. Así, parece cercano a ciertas descripciones drásticas propias del tratado del desprecio del mundo de la época, cuando en la oración y acción de gracias de la vida minorítica afirma: amemos al Señor Dios,
que nos ha hecho y hace todo bien a nosotros, miserables y míseros, pútridos y hediondos, ingratos y malos. Lo que dice la primera regla en el capítulo 23, parágrafo 8. No menos expresivo es su discurso en la carta a los fieles: y hagamos de nuestros cuerpos objeto de oprobio y desprecio, porque todos por nuestra culpa somos miserables y podridos, hediondos y gusanos, como dice el Señor por el profeta: soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y abyección de la plebe. Si bien en varios pasajes el pobrecillo usa el término cuerpo en el sentido paulino de carne, es decir, de egoísmo proclive al pecado, es innegable, sin embargo, que atribuía al cuerpo humano una función instrumental no indiferente en la realización del mal. Esto se prueba en la misma carta cuando habla de los impenitentes que sirven corporalmente al mundo con los deseos carnales, con los cuales y afanes de este siglo, engañados por el diablo, y cuando comprueba que al cuerpo le es dulce cometer pecado y amargo servir a Dios. Por otra parte, hace comprender inequívocamente que el principio de perversión y de conversión es el corazón humano, como centro de toda opción. Efectivamente, en el texto antes citado, el santo prosigue: pues todos los males y vicios y pecados del corazón del hombre salen y proceden, como dice el Señor en el Evangelio. En esta ambivalencia en la que se funden la intuición paulina y una cierta infravaloración de la esfera corporal, Francisco exhorta: debemos aborrecer nuestros cuerpos con sus vicios y pecados, porque dice el Señor en el Evangelio: todos los males y vicios salen del corazón. Debemos igualmente negarnos a nosotros mismos y poner nuestros cuerpos bajo el yugo de la servidumbre y de la santa obediencia, según lo que cada uno prometió al Señor. Estamos entonces ante el valor que tiene el cuerpo humano. No vale más y tampoco vale menos, sino el justo valor que Dios le ha dado desde su creación y desde que nosotros venimos a la vida. Quizá en ningún otro pasaje del pobrecillo o el pobrecillo evidencia de modo más profundo y completo lo que se requiere para superar el pecado, tanto en el cuerpo como en el alma de todo hombre. En la regla novulada, el Espíritu del Señor, en cambio, o sea, en contraposición al espíritu de la carne a que se refiere, quiere que la carne sea mortificada y despreciada, tenida por vil y abyecta, y se afana por la humildad y la paciencia y la pura y simple y verdadera paz del espíritu. Siempre desea más que nada el temor divino y la divina sabiduría y el divino amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Según nos dice la primera regla o regla novulada, en el capítulo 17, parágrafos 14 al 16. Ahora bien, en el amplio horizonte del texto citado aparecen los elementos característicos de la penitencia franciscana: el abrirse dócilmente a la guía del Espíritu o de la gracia divina, la mortificación y la renuncia a aquello que en el cuerpo o en el alma se opone al dominio del Señor, al primado de Dios, para hacer su voluntad. El esfuerzo por reconocer humildemente la propia condición de fragilidad moral, por soportar pacientemente las adversidades y por buscar incesantemente la paz interior. Un deseo intenso tanto del temor como del amor de Dios y de la experiencia sapiencial de Dios trino y uno. En último análisis, ser penitente es dejarse guiar por el Espíritu
en el lento y progresivo proceso de transformación en el amor divino. Aunque no afirmado explícitamente, el convertirse al amor divino se extiende de Dios a los hombres. Es exactamente lo que Francisco experimentó en una frase decisiva de su conversión. El Señor me dio a mí, hermano Francisco, el comenzar de esta manera a hacer penitencia, pues como estaba en pecados, me parecía muy amargo ver a los leprosos, y el Señor mismo me condujo entre ellos, y yo los traté con misericordia, y al separarme de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura, dulzura del alma y del cuerpo. Y después me quedé y un poco salí del siglo. Esto es lo que precisamente Francisco nos presenta de este tema que estamos analizando, la penitencia y la vida franciscana. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión.